Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga en Ecuador. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa diocesano, de su programa sabatino Un pueblo que camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal de de el Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nuevamente nos acompaña el padre Gerardo Montenegro, párroco de La Esperanza y Pilaló, con quien vamos a tratar el tema, un tema muy bonito. La iglesia es católica. ¿Qué quiere decir católica? Cada una de las iglesias particulares es católica. Numerales desde el 830 hasta el 835, lógicamente del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Padre Gerardo, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Juanito, buenas tardes y amigos y amigas que nos escuchan, qué gusto poderlos saludar y podernos encontrar a través de este medio de comunicación, a través de la tecnología que permite reducir distancias y ampliar corazones. Qué bueno podernos encontrar. Un saludo fraterno desde El Tingo La Esperanza y San Andrés de Pilaló. Perfecto, muchas gracias, padre. Gracias por esa predisposición. Recuérdenos un poquito a la audiencia quién es Gerardo Montenegro y qué actividades nomás realiza por acá. Gerardo Montenegro, bueno, soy yo, el párroco de El Señor de la Buena Esperanza de El Tingo y de San Andrés de Pilaló. Bueno, digamos de parte y parte, porque gran parte de la parroquia, gran parte de la parroquia El Tingo La Esperanza se atiende pastoralmente desde aquí, otra parte se atiende desde San Vicente en La Maná. Una parte de la parroquia San Andrés de Pilaló se atiende desde aquí, otra parte se atiende desde Zumbagua. Y una parte de la parroquia San Juan Bautista de Chuchilán se atiende también desde aquí. Más que nada la parte que tiene acceso vial, acceso carrozable, es solo desde aquí de La Esperanza. Hablamos de Sarahuasi, Guaromal, Galápagos y otras comunidades indígenas. ¿A qué me dedico aquí? A ser párroco, a procurar llevar este gran mensaje de salvación y de esperanza a todas las personas, a tratar de servir a la gente. Esta es la intención. Ahora y durante este tiempo me han pedido también el servicio como coordinador de la zona occidental, zona pastoral en la que trabajamos y vivimos en estos días igual. Ese soy yo, ordenado en el 2009, ya 15 años de padrecito, vean, ordenado junto a otros dos hermanos más y con la gracia del buen Dios todavía fieles al camino. Perfecto, muchas gracias, padre. Ahora que recuerdo que usted dice el nombre correcto, el nombre completo, porque siempre conocemos La Esperanza y Pilaló, y me doy cuenta que todos los nombres de los pueblos están nombrados con el nombre de un santo. Y eso es en todo el país casi, en toda Latinoamérica. Pero por ahorrarnos palabras, siempre se dice, me voy a La Esperanza, me voy a Pilaló. Cuando el nombre completo, ahora que usted lo dice, es el Señor de la Buena Esperanza. Y casi nadie sabe eso. Sí, justamente. Bueno, digamos que muchas, no muchas, todos los lugares en donde estamos, como somos de origen cristiano católico, tenemos un patrono al cual se nos ha designado o nos hemos consagrado. Todo el territorio de la parroquia civil El Tingo ha sido consagrado bajo el cuidado y el patronazgo del Señor de la Buena Esperanza. De hecho, hay una imagen preciosísima que hasta lo que he logrado constatar no tiene réplica en todo el país, es única. Y está aquí en el Tingo. Seguimos en búsqueda de ver si es que hay una réplica de esa imagen en alguna parte del país. Sin embargo, no la hemos encontrado. Data del 1947 la llegada de esa imagen acá al Tingo La Esperanza.
Y en este camino patronal, en este entregarnos a nuestro patrono, pues justamente bebemos de su espiritualidad. Lo mismo en Pilaló, es consagrado a San Andrés, aquí consagrados al Señor de la Buena Esperanza. Y aquí hay una cosa interesante, porque en la vía E30 que comunica La Maná con La Tacunga con Quevedo, hay dos esperanzas. Está lo que suelen llamar todos en el bus la esperanza de Macuchi, que es el Tingo La Esperanza, el Señor de la Buena Esperanza del Tingo, y está también la esperanza de Quevedo, que hasta donde más o menos conozco, la esperanza de Quevedo está más bien dedicado a Nuestra Señora de la Buena Esperanza. Increíble, cosas que no sabemos y vivimos a veces en el mismo lugar o lo frecuentamos mucho. Bien, eh, el santo de hoy es San Colmán. En Hibernia, hoy Irlanda, San Colmán, obispo y abad del monasterio de Dromore, que él mismo fundó y recordado por mucho trabajo por Cristo en la región de Down. Esto es en el siglo sexto. La cita bíblica que se ha escogido para el día de hoy está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, que dice: pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán testigos míos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta el confín del mundo. El tema que vamos a abordar hoy es: la iglesia es católica. ¿Qué quiere decir católica? Cada una de las iglesias particulares es católica. Padre, ¿nos ayuda con una introducción a este tema? Claro, con todo gusto. La Iglesia es católica y esto lo sabemos desde siempre, ¿no es cierto? De hecho, esta es nuestra denominación propia, católica. Son cuatro las notas de la Iglesia, una, santa, católica y apostólica. Y estamos viviendo ahora una dimensión quinta que la estamos tratando de redescubrir para nuestro modo de vivir, porque siempre la Iglesia ha sido también sinodal. Eh, Al ser una santa, católica y apostólica, esta es nuestra fe, esta es nuestra iglesia. Sostenemos desde el Concilio Vaticano II, los obispos en reunión en el Concilio Vaticano II dijeron, y es que la iglesia de Cristo subsiste principalmente en la iglesia católica. Entonces, esta iglesia de Cristo es nuestra iglesia. Esta iglesia católica debemos entenderla de una forma interesante, siempre son pares. Así como es una, también es diversa. Así como es santa, también es pecadora. Así como es católica, universal, también es particular. Y así como es apostólica, también es carismática. Esta es nuestra iglesia. Entonces, al tratar de entender hoy la catolicidad de la iglesia, miraremos toda la iglesia en sí. La iglesia, lo que es, la universalidad de la iglesia, universal porque en su vocación hemos sido llamados y Cristo está en toda comunidad y en todo lugar. Y también universal porque este llamado es para salir hacia toda la humanidad y presentarle el mensaje. Esta es la catolicidad de la iglesia, de la cual hablaremos hoy, profundizaremos un poquito. Y aquí hay que hacer una alerta, hay que tener cuidado, porque la iglesia es católica, no es federal. Cuidado, en el sentido de que la iglesia católica no es la suma de todas las iglesias particulares, sino que la iglesia católica, la iglesia, subsiste y se presenta, aterriza, se vuelve real en la particularidad de un territorio, de un grupo humano, de un grupo cultural, al que podemos llamar diócesis, prelatura apostólica o vicariato apostólico. Esto profundizaremos un poquito más. Ya habían hablado acerca de lo que es la iglesia universal y la iglesia particular. Ahora necesitamos esos conceptos, tenerlos muy en la mente, porque esto nos ayudará a entender en qué manera la iglesia es católica, en qué manera la iglesia es universal y de qué forma tú y yo somos parte de esta iglesia universal. Perfecto, muchas gracias. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Amigos, estamos nuevamente con ustedes continuando con su programa Un pueblo que camina.
Nuestro invitado de hoy, el padre Gerardo Montenegro, párroco de El Señor de la Buena Esperanza y de San Andrés de Pilaló, acá en la zona occidental de la provincia de Cotopaxi, ¿no? Nos está acompañando para explicarnos el tema, la iglesia es católica. ¿Qué quiere decir católica? Cada una de las iglesias particulares es católica. Numerales 830 al 835. Voy a dar lectura al primer numeral, los dos primeros, 830 y 831, que dice así: la palabra católica significa universal, en el sentido de según la totalidad o según la integridad. La Iglesia es católica en un doble sentido. Es católica porque Cristo está presente en ella. Allí donde está Cristo, Jesús, está la Iglesia católica. En ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza, lo que implica que ella recibe de él la plenitud de los medios de salvación que él ha querido: confesión de la fe recta y completa, vida sacramental íntegra y ministerio ordenado en la sucesión apostólica. La Iglesia, en este sentido fundamental, era católica el día de Pentecostés y lo será siempre hasta el día de la parusía. El 831 dice: es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Todos los hombres están invitados al pueblo de Dios. Por eso, este pueblo, uno y único, ha de extenderse por todo el mundo, a través de todos los siglos, para que así se cumpla el designio de Dios, que en el principio creó una única naturaleza humana y decidió reunir a sus hijos dispersos. Este carácter de universalidad que distingue al pueblo de Dios es un don del mismo Señor. Gracias a este carácter, la Iglesia Católica tiende siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera, con todos sus valores, bajo Cristo como cabeza, en la unidad de su espíritu. Padre, por favor, son dos numerales que le esperan que usted lo explique y les comente. Son dos numerales preciosísimos que justamente abordan el tema de católico. ¿Qué quiere decir católico? ¿Qué quiere decir católica? Siempre ya lo sabemos, solemos decir, católica quiere decir universal. Y esto es importante de entender. Ahora, universal, ¿en qué sentido? Se puede entender universal según la totalidad, porque está todo, o se puede entender universal según la integridad, porque quiere integrar todo. Entonces, por un lado, podríamos hablar de su esencia, lo que es, y por el otro lado, podríamos hablar de su misión, lo que debe ser. Eh, Ni lo uno ni lo otro se pueden separar, como para entendernos rápidamente, ¿no es cierto? ¿Qué es en sí misma la iglesia? Dice el numeral 830. En este sentido, Cristo está siempre presente en ella. Este es el sentido de la totalidad. La iglesia es universal porque en esta iglesia, en la que subsiste la iglesia de Cristo, está la totalidad de los medios de salvación que Cristo nos ha dado. Entonces, de Cristo, de su presencia, esta iglesia recibe la plenitud. Esta iglesia se vuelve plena, se vuelve realmente iglesia, porque Cristo está con nosotros. Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor en el testimonio bíblico, ¿no es cierto? Ahora, estos dos o tres también son, o mejor dicho, son imagen o son iglesia católica. Sí. Cualquier comunidad reunida en cualquier lugar del mundo, mientras se mantenga en el nombre de Cristo, en comunión con el pastor, es la iglesia católica. Y de hecho es signo, presencia y, digámoslo así, aterrizaje
realización de esta Iglesia Católica. Esta Iglesia Católica en la que está presente y subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo. Iglesia que somos nosotros, ¿cierto? Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Aquí hay que hacer un paréntesis para explicar algo. No es lo mismo decir iglesia con mayúscula, iglesia católica, que decir iglesias cuando nos referimos a los templos. El templo, la construcción que tiene a veces una torre o como quiera que sea, le llamamos iglesia en un sentido figurado. Es la casa donde nos reunimos. Pero la iglesia realmente es aquellos que nos reunimos. La iglesia es aquellos que nos reunimos con Jesucristo en comunión con Él, en donde Cristo subsiste. Aquellos que hemos sido y que nos reconocemos como miembros del cuerpo de Cristo y que gracias al bautismo hemos formado o estamos formando parte de esta iglesia, de este cuerpo de Cristo. Cristo está presente en la iglesia, este es el primer sentido, ¿no es cierto? El sentido de la totalidad. Y en esta presencia de Cristo encontramos, o mejor, esta iglesia recibe la plenitud de los medios de salvación, es decir, todos los medios de salvación. Recuerden el episodio del Evangelio de Juan, cuando Cristo se presenta ante los apóstoles, lo primero que les saluda, y nos lo recordaba el Papa León XIV, cuando apenas fue electo Papa, la paz esté con ustedes, y nos recordaba, este es el primer saludo que hizo el Cristo resucitado. Ciertamente, en ese momento, en el Evangelio de Juan, cuando Cristo saluda a los apóstoles, les dice, la paz esté con ustedes, e inmediatamente después les dice, reciban el don del Espíritu Santo. Y esta plenitud de los medios de salvación viene recibida. A quienes le perdonen los pecados les quedarán perdonados y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Obviamente no nos referimos solo al sacramento de la reconciliación, sino a todo el conjunto de sacramentos y sacramentales de la celebración y la fe de la Iglesia, de la oración y la intercesión capaz de llevarnos a la salvación, de la comunión de todos los santos en Cristo. Estos son los medios de la salvación. Este es el primer sentido, es universal porque tenemos la totalidad de los medios de la salvación y podemos dispensarlos. Estamos viviendo el año de gracia del Señor, año jubilar, y esta gracia es una gracia eclesial, en donde que gracias a que el buen Jesús subsiste y está en nosotros como la cabeza de este cuerpo suyo al que llamamos iglesia, este cuerpo suyo ofrece esta gracia de obtener la indulgencia plenaria en una actitud preciosa de penitencia. Y entonces el medio de salvación se vuelve real. Hoy podríamos mencionar rápidamente, y perdón si es que el lenguaje se vuelve un poco complejo en este sentido. Podríamos mencionar rápidamente, no es el hecho de cruzar la puerta el que nos va a dar el perdón y la indulgencia plenaria, es el hecho de disponer el cuerpo, la mente, el corazón, de reconciliarse y de vivir esta actitud católica hermosa de ayudar y hacer un acto de misericordia, el que yo ofreciéndolo humildemente, en el momento de atravesar la puerta santa, puedo decir, Señor, de esta vida que he estado llevando, que ha sido un poco dura, un poco difícil, incluso un poco maliciosa, quiero cruzar esta puerta para vivir mejor. Y esta es la plenitud de la salvación, que la tenemos aquí, en la iglesia, y por eso la llamamos católica. Este es el primer sentido, totalidad. El segundo sentido, integridad. Y es que la iglesia está llamada no a vivir para sí misma. La iglesia y su servicio está para la humanidad entera. Entonces somos gestores de esta iglesia y somos sujetos de esta misión. ¿Cuál es la misión? La misión que Cristo nos pide es que vayamos por todo el mundo y hagamos de todos sus discípulos. Y que los iniciemos en el misterio de la fe, bautizándolos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
dice el Evangelio de Mateo en los últimos versículos, ¿cierto? El numeral 31 justamente nos habla de esto. El segundo sentido por el cual decimos universal a esta iglesia, porque es enviada por Cristo a la totalidad de la humanidad, a la totalidad del género humano de todos los tiempos y durante todo el tiempo. Entonces, esta iglesia tiende, empuja, va hacia procurar reunir la humanidad entera con todos sus valores bajo Jesucristo cabeza. Y aquí es lo que debemos entender, que es la evangelización. Esta es la misión de la iglesia, evangelizar, llevar la buena noticia del amor del Padre Celestial hacia toda la humanidad y a todo el género humano de todos los tiempos durante todo el tiempo. Esta es nuestra misión. Y la iglesia es católica justamente por eso, porque estamos invitados, más exhortados, mucho más exigidos de parte de Dios a salir de nosotros mismos hacia el encuentro con aquel que no ha conocido al que nos trajo salvación. Entonces hay que presentarle a Jesús. Interesante la figura que proponía que de Dios goce el Papa Francisco, la iglesia en salida, que sale de sí misma al encuentro de los demás. Y él decía las periferias existenciales, las periferias geográficas. En Latinoamérica hemos dicho siempre la opción preferencial por los pobres. Este es el camino, ver al más necesitado y tratar de ayudarle. Pero al más necesitado no de toda la sociedad, decía el mismo Papa Francisco que de Dios goce. Nadie es tan pobre que no tenga algo que ofrecerle a alguien más. ¿Y a quién tengo que acudir? Al más necesitado. ¿Más necesitado que quién? Más necesitado que yo. Si yo tengo algo que ofrecerle a alguien, pues se lo ofrezco, se lo doy. Un consejo, una ayuda, un platito de comida, un vasito de agua, alguna cosita sirve. Entonces somos enviados por Cristo a la totalidad del género humano con el afán de reunir a toda la humanidad bajo Cristo cabeza. Pero este reunir a toda la humanidad bajo Cristo cabeza no es transformarles, es recoger sus valores y junto a sus valores presentarlos bajo Cristo cabeza. Y esta parte es muy interesante del numeral 831, porque dice, la Iglesia Católica tiende siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera con todos sus valores bajo Cristo como cabeza, en la unidad de su espíritu. No se trata de desvalorizar lo propio de la humanidad, al contrario, se trata de valorizarlo al punto de poderlo entregar a Dios. Esto es la evangelización. O, digámoslo en términos para los que vivimos un poco en el ambiente eclesial bastante conocidos, esta es la inculturación del evangelio. No se trata de anular la cultura, sino de encontrar y descubrir en la cultura aquellas semillas del verbo que pueden potenciarse con el evangelio. Entonces, esta iglesia que es concluimos hermosamente, esta iglesia es esencialmente misionera. Lo dijeron los obispos en Aparecida y en la iglesia latinoamericana lo hemos sabido desde hace mucho tiempo. Les voy a presentar un librito interesante que muchos a lo mejor nunca lo han visto. Se llama En Camino hacia el Reino de Dios y es de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Este librito quiere ser una ayuda para entender el catecismo de la Iglesia Católica y para poder aplicar todos los avances y la preciosa enseñanza del Concilio Vaticano II aquí en el Ecuador. Debo decir, un libro muy, muy bien logrado, que a pesar de sus años no ha perdido vigencia. Es un libro que se edita entre los inicios de los años 90 del siglo pasado, imagínense. Tiene algo más de 35, casi 40 años, y sin embargo no ha perdido actualidad. En este librito se nos dice una cosa muy simpática. Ya desde esos años, imagínense, hablamos casi 40 años atrás. La iglesia es esencialmente misionera porque por un lado está enviada a anunciar la buena nueva del amor del Padre, en este sentido su tarea es la evangelización. Pero la evangelización también
tiene a los pobres como sus primeros destinatarios. Y de ahí nuestra opción preferencial por los pobres. Cuando hablamos del pobre, tendríamos que hacer todo un capítulo para poder hablar de los pobres, pero podemos decir algo muy rápido como para entrar en una postura de acción, porque no se trata solamente de hablar, esto tiene que ser práctico. Y en la práctica, la opción preferencial por los pobres es la opción de saber dar una mano al más necesitado que yo. Si yo tengo algo, puedo darlo, pero también es reconocerme como el más necesitado, porque puede ser que yo necesito algo que alguien más lo tiene. Necesito un consejo, necesito un abrazo, necesito cariño, necesito tantas cosas. Y entonces habrá alguien más. Entonces la opción preferencial por los pobres, o como le gustaba decir al Papa Francisco, la iglesia pobre para los pobres es una iglesia que se reconoce en ayuda al otro, pero que también pide ayuda del otro, que sabe pedir ayuda, que sabe reconocerse débil y que sabe ayudar. Hasta aquí entonces reasumamos y cerremos esta primera parte de la reflexión. La iglesia es católica, es universal, en dos sentidos, en sentido de totalidad y en sentido de integridad. En el sentido de totalidad, Cristo está en cada una de las comunidades, por pequeñita que sea. Y en esa comunidad, por pequeñita que sea, mientras estemos en comunión con Cristo y con los pastores de la iglesia, en comunión con la iglesia, ahí subsiste la iglesia católica, con la plenitud de todos los medios de salvación. Y también es universal en el sentido de integridad, porque queremos integrar a toda la humanidad. Y entonces estamos llamados a evangelizar, a llevar la buena noticia del amor del Padre Dios a los demás, especialmente o principalmente o empezando por los más pobres. Hasta aquí, la Iglesia Católica Universal. Listo, Tiene la padre. totalidad de la salvación y es para todos. Tengo una pequeña inquietud. La frase Cristo está presente en ella, debo entenderla como la totalidad de los medios de salvación. Justamente, la frase de Cristo está presente en ella, digámoslo de esta manera. El único mediador y el único camino de salvación es Cristo. Y si Cristo está totalmente presente, esa es la totalidad de los medios de salvación. Que Cristo nos lo ha regalado a través de los sacramentos, a través de la intercesión, a través de la oración y de los demás sacramentales de la iglesia. Ciertamente. Entonces ahí podríamos decir, Cristo está presente, tenemos la totalidad de los medios de salvación y gracias a esta presencia de Cristo, estos medios de salvación se vuelven realidades sacramentales que nos obtienen la gracia de Dios. Perfecto. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. No se vayan, por favor, porque esto está muy interesante. Amigos, nuevamente con ustedes estamos regresando para continuar con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nos acompaña nuevamente el padre Gerardo Montenegro, quien es el párroco de El Señor de la Buena Esperanza y de San Andrés de Pilaló, esto en la provincia de Cotopaxi. Para ayudarnos con el tema, la iglesia es católica. ¿Qué quiere decir católica? Cada una de las iglesias particulares es católica. Numerales desde el 830 hasta el 835. Los siguientes numerales, el 832, le damos lectura para que el Padre lo explique. Dice, esta iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas comunidades locales de fieles, unidas a sus pastores. Estas, en el Nuevo Testamento, reciben el nombre de iglesias. En ellas se reúnen los fieles por el anuncio del Evangelio de Cristo y se celebra el misterio de la Cena del Señor. En estas comunidades, aunque muchas veces sean pequeñas y pobres o vivan dispersas, está presente Cristo, quien con su poder constituye a la iglesia una, santa, católica y apostólica.
Padre Gerardo, por favor, ayúdenos con su explicación y comentarios. Claro, con todo gusto. Esta iglesia de Cristo, ¿cuál iglesia de Cristo? Ya estábamos hablando de la iglesia católica, ¿no es cierto? En donde que está la plenitud de los medios de salvación. Ya en la Lumen Gentium, en el Concilio Vaticano II, los obispos habían dicho, y es que la iglesia de Cristo subsiste primero y principalmente en la iglesia católica. Esta es la iglesia de Cristo. Y esta iglesia de Cristo mm, está es realmente presente en todas las comunidades locales de fieles legítimas. Aquí debemos de entender. Eso quiere decir que mi barrio, mi recinto, es la iglesia católica, esta iglesia de Cristo está presente en mi barrio, en mi recinto. Sí, mientras seas una comunidad legítima. Y ahora vamos a ver qué cosas hacen legítima a la comunidad. Primero, ¿qué hace legítimo a la comunidad? Se reúnen en comunión o unidas a sus pastores. Ay, padrecito, ¿habrá pastores en la iglesia? Sí, los sacerdotes, el obispo y o sus delegados, ¿no es cierto? Catequistas, animadores, religiosas, religiosos, que nos encargamos del ministerio pastoral, del servicio del pastoreo. Entonces, lo primero que legitima a la comunidad es mantenernos en comunión con los pastores. En este caso, con el obispo, que es el signo de comunión de la iglesia particular. Ya lo diremos un poco más. Con el padrecito de mi parroquia. Ay, pero es que qué aburrido que es que qué raro que es que a veces no quiere venir, pero estamos en comunión con él. ¿Cierto? ¿Cómo estamos en comunión con el padrecito? Venga a la misa, denos una charlita, hagamos la novena, ayudémonos. Y el padrecito dirá, bueno, yo no puedo estar en todos los recintos, veamos un catequista, veamos un animador, ¿quién de ustedes nos puede ayudar con la novena, invitando a la gente para la Eucaristía? En esa comunidad que se reúne, por pequeñita, por pobre que sea, ahí está la iglesia de Cristo. Somos la iglesia católica, donde quiera que estemos. Y esta comunidad a veces puede estar dispersa, a veces puede estar reunida. Hay parroquias que son un solo conglomerado. Hay parroquias como la mía que somos 18, 20 comunidades distintas. En cada comunidad, ahí está la Iglesia Católica, siempre que sea legítima. Legítima porque estamos en comunión con el pastor. Perfecto. Legítima porque nos reunimos para tener a Cristo con nosotros. Donde dos o tres están en mi nombre. Entonces, si la comunidad se reúne en el nombre de Cristo, Cristo está. Si me reúno en el nombre del chisme, el chisme está, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo sé que me reúno en el nombre de Cristo? Dice el mismo numeral, porque se reúnen para el anuncio del Evangelio y para celebrar el misterio de la Cena del Señor, con todo lo que implica. Y entonces ahí sí, aunque pequeña o pobre, en esta comunidad está presente Cristo. Y está presente Cristo que con su poder constituye la iglesia una santa, católica y apostólica. Es Cristo el que hace la iglesia. Mientras tengamos a Cristo como cabeza, estemos seguros que somos su cuerpo. Y donde está la cabeza, está el cuerpo. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Así decía el Señor en el Evangelio de Juan. Entonces, digamos una cosita más, rapidita. Entonces, los fieles que se reúnen para el anuncio del Evangelio, para celebrar el misterio de la Cena del Señor, en comunión con los pastores, van haciendo legítima su comunidad de fieles. Es la iglesia que subsiste. Cuando hablamos del misterio de la Cena del Señor, hablemos de toda la cuestión o de todo lo hermoso de celebrar el misterio de nuestra redención, la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro amadísimo Señor Jesucristo. Eso es lo que celebramos, el gran misterio de nuestra redención. Pero en la comunidad concreta, el misterio de la Cena del Señor, con todo lo que implica. ¿Qué implica el misterio de la Cena del Señor? Déjeme usar una palabrita muy querida para nosotros padrecitos y para los miembros de la iglesia, y es que somos comunidades eucarísticas.
¿Qué significa? ¿Que me reúno solo para celebrar la misa? Sí, me reúno para celebrar la misa, pero con todo lo que implica. ¿Y qué implica celebrar la misa? Antecitos de la última cena, el Señor envió a dos y les dijo, vayan por delante, preparen el lugar para la cena. Van a encontrar un burrito, etcétera, etcétera. Vayan y preparen el lugar donde haremos la cena. Y es que justamente eso es lo mismo que nos pide el Señor. Hay que preparar el lugar donde celebraremos la cena. ¿Cómo lo preparamos? Trataré de estar bien esa semana con mis vecinos, me llevaré con mis amigos, invitaré a los vecinos, invitaré al uno, invitaré al otro, estaré en comunión con él, formaremos comunidad. Pero también hay algo más. Mientras el Señor celebraba la cena, tomó, dice, él se despojó de su bata y tomó una toalla y la puso en su cintura y con una jarrita de agua les lavó los pies. Y les dijo, yo estoy en medio de ustedes como aquel que sirve. Y entonces una comunidad eucarística está en medio de nosotros como aquel que sirve. Y una comunidad eucarística para nosotros latinoamericanos y ecuatorianos principalmente es fácil de entenderla. Una comunidad eucarística es una comunidad en minga, cuando todos estamos como aquel que sirve para todos. Y esta comunidad eucarística tiene una característica más. Se reúne a celebrar, pero también se reúne a celebrar la vida y se reúne a celebrar esa vida cuando transita a la eternidad y a celebrar esa vida mientras está en este mundo. Somos una comunidad que se acompaña en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, en el dolor, pero también en el gozo. Somos esta comunidad. Esta la hace legítima. Cerremos hasta aquí este primer numeral. Perfecto. Doy lectura al 833, que dice, se entiende por iglesia particular, que es la diócesis o la eparquía, una comunidad de fieles cristianos en comunión en la fe y en los sacramentos con su obispo ordenado en la sucesión apostólica. Estas iglesias particulares están formadas a imagen de la Iglesia Universal. En ellas y a partir de ellas existe la Iglesia Católica, una y única. Padre, por favor, adelante. ¿Recuerdan lo que decíamos a la introducción? Que la iglesia es una, pero también es diversa, que es santa y también es pecadora, que es universal, católica, pero también es particular. Y es que esta iglesia universal existe en las iglesias particulares. ¿Cuáles son estas iglesias particulares? Nosotros les podremos llamar diócesis, les podremos llamar prelatura apostólica, les podemos llamar vicariato apostólico. En el Ecuador, por ejemplo, la mayor parte de provincias del oriente son vicariatos apostólicos. Galápagos es una prelatura apostólica. Las demás son diócesis y también hay arquidiócesis. Arqui porque son más grandes, ¿no? Entonces, esta iglesia particular se llama tal porque la iglesia universal que existe toma forma según las particularidades de este sector. Por el territorio de la provincia de Cotopaxi, digámoslo así, toma forma la iglesia particular de la Tacunga llamada Diócesis de la Tacunga. Dentro de la diócesis de la Tacunga se particulariza todavía más. No es lo mismo decir zona Salcedo que decir zona occidental. No es lo mismo la realidad del alto que la realidad de la costa. Y en ese sentido, estas particularidades son las que conforman la iglesia particular. De ahí podemos entender que, formadas a imagen de la iglesia universal, en ellas, en las particularidades, en las iglesias particulares, es Cristo y gracias a Él y a partir de ellas que existe la Iglesia Católica, que es una y es única. Entonces, nosotros somos parte de la Iglesia. Hay esa linda canción que dice, Iglesia soy y tú también. Iglesia soy y tú también. Y entonces, a pesar de nuestras diferencias, no será lo mismo la diócesis de la Tacunga
con una diócesis en Bangladesh. Sin embargo, somos Iglesia Católica. No es lo mismo la iglesia en el Ecuador que la iglesia en Corea, pero somos Iglesia Católica y cada una, en sus particularidades, permite que la iglesia exista. Entonces, entendamos esta distinción. La iglesia particular, la iglesia universal. Y en esta iglesia particular, nosotros nos vemos reflejados con nuestras particularidades. Ya veremos un poquito más adelante. Nuestra cultura, nuestra humanidad, nuestra sociedad. Avancemos. ¿Listo? Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Amigos, nuevamente con ustedes, continuando con su programa Un pueblo que camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Gerardo Montenegro. Él es párroco de La Esperanza y de Pilaló, acá en la zona occidental, con quien estamos tratando el tema, la iglesia es católica. ¿Qué quiere decir católica? Cada una de las iglesias particulares es católica. De los numerales desde el 30. 830 al 835, lógicamente del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio La Tacunga, luego pueden dirigirse al canal de Radio La Tacunga en Facebook o pueden dirigirse al canal del Consejo Diocesano de Laicos-La Tacunga en YouTube. Tenemos más de 230 videos con enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral por numeral. Bien, los dos últimos numerales, el 834 dice: las iglesias particulares son plenamente católicas gracias a la comunión con una de ellas, la Iglesia de Roma, que preside en la caridad, porque con esta iglesia, en razón de su origen más excelente, debe necesariamente acomodarse toda iglesia, es decir, los fieles de todas partes. En efecto, desde la venida a nosotros del Verbo encarnado, todas las iglesias cristianas de todas partes han tenido y tienen a la gran iglesia que está aquí en Roma como única base y fundamento, porque según las mismas promesas del Salvador, las puertas del infierno no han prevalecido jamás contra ella. Padre, por favor. Claro, con todo gusto. Vamos a, para aquellos que recién se están conectando, para los que a lo mejor recién se pusieron en línea con nosotros. Estamos hablando sobre la Iglesia Católica. Y habíamos visto las propiedades de la Iglesia, una santa, católica y apostólica. Y habíamos visto que cada propiedad tiene un espejo en el que se refleja. Es una y diversa, es santa y pecadora, es universal, católica, pero también es particular, es apostólica y también es carismática. Perfecto. Hasta aquí veíamos y profundizamos en la cuestión de católica y decíamos que la iglesia es católica en un doble sentido. En el sentido de la totalidad, porque en la iglesia subsiste plenamente la iglesia de Cristo, o mejor, la iglesia de Cristo subsiste de mayor manera o principalmente en la iglesia católica, como lo dicen los obispos, y en esta iglesia, en donde está Cristo como cabeza, subsiste en la plenitud de todos los medios de salvación. Entonces, la totalidad. Y en un segundo sentido, es universal porque está llamada a integrar, a evangelizar, a llamar hacia todos y a formar parte de toda la humanidad. Entonces, en ese sentido, la iglesia es misionera en sí misma, porque debemos salir en búsqueda de toda la humanidad, portando, llevando el gran mensaje del amor del Padre, este gran mensaje de revelación. Dios nos ha amado por sobre todo y nos ha entregado a su Hijo como medio de salvación, como Salvador. Fruto de esto, al hablar justamente de la Iglesia Católica, decimos, en esta iglesia, por pequeñita que sea la comunidad, es decir, en sus particularidades, está la Iglesia Universal.
Y está porque la iglesia se legitima en la presencia de Jesucristo, se reúne para la fe, se reúne para la celebración y se reúnen bajo la guía del pastor, es decir, del obispo y de los sacerdotes, religiosas y demás. Entonces ahora entramos un poquito a esta distinción. Esta iglesia particular o estas iglesias particulares, ¿en qué manera se legitiman también como parte de esta iglesia católica? ¿O de qué forma vemos la catolicidad? La comunión de las iglesias está versada bajo la iglesia de Roma. Por eso al obispo de Roma le llamamos papa, el pastor de toda la iglesia. Recientemente, en el mes de mayo, fuimos testigos de un cónclave, algunos de nosotros ya el tercero que lo vivimos, en el que fue elegido nuestro Papa actual, León XIV. Antes de él fuimos testigos del cónclave en el que fue elegido el Papa Francisco. El Papa es aquel que está encargado, en calidad de vicario de Cristo, de guiar la barca de la iglesia en todo el mundo. Y las iglesias particulares, diócesis, arquidiócesis, las iglesias de cada país, estamos llamados a vivir en comunión justamente con esta iglesia, con la iglesia de Roma, con el Papa. Los obispos en comunión, de alguna manera, son signo de la unidad de toda la iglesia universal. Y nosotros los fieles, sacerdotes, religiosas y demás, en comunión con nuestros obispos y a través de ellos, en comunión con la Santa Sede, es decir, con el Papa, formamos parte de esta Iglesia universal, esta Iglesia fraterna y hermana en donde los diversos nos unimos. Es una y única la Iglesia, pero no es uniforme. No es uniforme porque respetamos la diversidad y esta es la cuestión de la evangelización. Cierro un poquito este numeral diciendo, esta iglesia que nos precede y nos preside en la caridad, es lo que se menciona en el numeral, preside en la caridad. No quiere decir que es la única que hace caridad, quiere decir que todos nosotros estamos llamados a la caridad. Ahora, la caridad es el amor, preside en el amor, es decir, nos guía y nos orienta en el amor. De aquí que es importantísima esta comunión eclesial, porque solo estando en comunión podemos hablar realmente de catolicidad. Somos católicos en la medida en que estamos en comunión. Y fíjense ustedes lo que hablábamos hace rato, cómo se legitima una comunidad para decir que ahí está la Iglesia Universal mientras está en comunión, porque se reúne en la fe, se reúne para celebrar el misterio de la Cena del Señor y se reúne en comunión con su pastor, el obispo o el sacerdote religiosa o catequista. La comunión es la que nos legitima para ser realmente católicos. Y entonces la comunión de las iglesias particulares es la que conforma la plenitud de la Iglesia Católica. Listo, padre, muchas gracias. Vamos al numeral 835, el último, que dice así: guardémonos bien de concebir la Iglesia Universal como la suma, o por decirlo así, la federación de iglesias particulares. En el pensamiento del Señor, es la Iglesia universal por vocación y por misión la que, echando sus raíces en la variedad de terrenos culturales, sociales, humanos, toma en cada parte del mundo, aspectos, expresiones externas de patrimonios teológicos y espirituales propios de las iglesias locales, con un mismo objetivo. Muestra muy claramente la catolicidad de la iglesia indivisa. Padre, por favor. Cerramos, y esto lo decíamos en la introducción también, hay que estar con cuidado de pensar que la Iglesia Católica es la suma de todas las diócesis. Esto es la parte compleja de entender, porque nosotros generalmente todo lo que vemos lo pensamos en su totalidad solamente en la suma, en medida de lo tangible, de lo que podemos medir,
ver, ¿no? Eh, Pongamos un ejemplo. Cuando yo digo la cooperativa de transportes Cotopaxi, yo digo la cooperativa de transportes Pujilí, eh, pienso en la totalidad de la cooperativa como la suma de todas las unidades, ¿no? Yo alguna vez trabajé en la Pujilí número 24, entonces decir la totalidad de la cooperativa Pujilí estaban los 40 socios, pero no, no es así la iglesia. Así funciona una cooperativa de transportes, así funciona un grupo. Cuando nosotros decimos el club deportivo tal, hablamos de todo el club deportivo cuando se reúnen todos los socios, todos los jugadores. Pero eso es hablar de la totalidad de algo muy terreno, muy tangible, muy inmanente, muy nuestro. La iglesia no es nuestra, la iglesia es de Cristo. Y entonces hablar de la universalidad de la iglesia no podemos decir es la suma de la diócesis de la Tacunga más la diócesis de Ambato, más la diócesis de tal, de tal, de tal, de tal, de tal, de tal, y esto es la iglesia católica. No. La Iglesia Católica es y está en la diócesis de Ambato, en la diócesis de La Tacunga, en la diócesis de Riobamba, en la arquidiócesis de Quito, en el vicariato del Puyo, en todo lado está la Iglesia Católica pues, está completa. Y entonces nuestras iglesias particulares se diversifican, decía la palabra de una manera muy bonita, y es que la Iglesia Universal echa raíces, es decir, se asienta y empieza a crecer. ¿En dónde? En los terrenos culturales, sociales y humanos, en nuestra realidad concreta, en nuestra realidad particular. Por eso se llama iglesia particular, porque toma características particulares. Por ejemplo, la iglesia católica que camina en las diócesis en el África tienen expresiones distintas en la fe. La Iglesia Católica que camina en el Ecuador tiene expresión distinta en la fe. Incluso en nuestra iglesia, la iglesia particular de la diócesis de la Tacunga tiene en sus distintos lugares expresiones distintas de la fe. El mundo indígena tiene una forma de expresar su fe, el mundo, digamos, de la serranía tiene otra forma de expresar su fe. El mundo de la costa tiene otra forma de expresar su fe. ¿Somos menos iglesia por eso? No. ¿Somos iglesia? Sí. Y entonces, cuidado, dice este numeral, de entender la iglesia católica como la suma de todas las iglesias. La iglesia católica es algo mucho más, que abraza a todos y existe en todo lado. Entonces, la figura que vamos a colocar para poderlo entender es la misma que nos presenta Pablo VI en el Evangelii Nuntiandi. Pablo VI en el Evangelio Nunciandi nos presenta la figura de la iglesia como aquella que echa raíces. Es decir, sabemos muy bien que es aquella planta, aquella que germina y va creciendo, ¿no es cierto? Y el lugar donde echa raíces es el lugar de donde va absorbiendo y va fructificando. Si yo tengo un terreno bueno y fértil, esa planta crecerá grande y fuerte y dará buenos frutos. Entonces, el ideal es que nuestra vida cultural, social y humana ofrezca los mejores valores, lo mejor que tiene, para que la iglesia, bajo Cristo cabeza, crezca de la mejor forma y se vuelva frondosa y traiga buenos frutos. Digámoslo en lenguaje un poquito más sencillo, como para podernos entender. La iglesia es como esa plantita, como ese grupo de plantitas que van creciendo juntas en un terreno fértil. Y el terreno fértil somos usted y yo, o estamos llamados a ser usted y yo, este terreno fértil. Recuerden esa hermosa parábola del sembrador. Salió un día el sembrador, dice, a sembrar, ¿no es cierto? Echó la semilla, un poco de la semilla cayó en el camino, un terreno duro, un terreno endurecido, y entonces no creció. Otro poco de la semilla cayó entre piedras, y entonces creció velozmente, pero no hizo raíz y se marchitó. Y otro poco de la semilla cayó en medio de las malas hierbas, de aquellas malas plantas,
Y entonces crecieron al unísono, pero se ahogaron. Un buen poco de la semilla cayó en tierra fértil, dice, en tierra sana, y produjo fruto del 30, del 60 y del 100 por uno. Esta es la parábola. Esta es la iglesia. La iglesia es ese amor de Cristo que quiere llegar hacia ti y que está llegando hacia ti con todos los medios de salvación para que tú puedas responder y corresponder al amor del Padre y en ese amor puedas fructificar. Tú eres ese terreno y no solo tú como individuo, porque el terreno es la cultura, la sociedad y lo humano. Eres tú el terreno como lo humano. Eres tú junto con los tuyos el terreno social. Y eres tú junto con los tuyos y todas tus costumbres el terreno cultural. Y entonces somos nosotros los que en ese terreno podemos ofrecer lo mejor para que la iglesia crezca, se fructifique y se fortalezca. O digámoslo, recuerdan el librito que les había presentado hace rato, En Camino hacia el Reino de Dios. Digámoslo de esta forma. Somos todos nosotros, con la opción preferencial por los pobres, que es en la práctica el mejor lugar de encuentro. Y en esta opción por ellos, la iglesia vive y el espíritu del evangelio de la catolicidad y actualiza el proyecto universal del reino de Dios. En la medida en que tú y yo, como humanos, como miembros de una sociedad y como herederos de una cultura, seamos ese terreno fértil, esta iglesia dará fruto abundante. Nuestra iglesia particular dará el fruto de la iglesia universal. Cerramos. Que la gracia del buen Dios nos ayude para que nosotros vivamos de manera práctica nuestra iglesia. ¿Y cuál es el mejor lugar de encuentro para vivir de manera práctica nuestra iglesia? Esta opción por los pobres. Nuestra opción por los pobres que se verifica, se realiza y se vuelve acción en el momento en el que yo ayudo al que más necesita. Y en esta acción de ayudar, de dar una mano al que más necesita, voy descubriendo que yo puedo traer el fruto de Cristo, el mensaje de la salvación a los demás. El mensaje querigmático, el mejor mensaje que tenemos es este. Dios te ama y te ama por encima de todo, al punto que te entregó a su Hijo para que tú quedes salvado, para regalarte la eternidad y para instaurar en este mundo el reino de los cielos. El reino de Dios se volverá real en medio de nosotros en la medida en que nosotros seamos de ese terreno fértil que permita a este árbol de la Iglesia Universal crecer desde nuestras particularidades hacia dar el fruto del amor. Que usted y yo seamos iglesia y seamos iglesia católica, católica y universal. Universal porque tenemos la totalidad de los medios de salvación y universal porque queremos llevar esos medios de salvación hacia todos los demás. ¿Y cuál es la plenitud de los medios de salvación? Tanto nos amó Dios que nos ha entregado a su Hijo único para que tengamos vida, que vivamos en Cristo. Muchas gracias, padre. Qué edificante esta entrevista. Muy bien, un saludo especial a toda nuestra audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook, a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Para todos ellos, un abrazo fraterno. Un saludo especial a las comunidades del Señor de la Buena Esperanza y de San Andrés de Pilaló, a los laicos organizados en diferentes movimientos, a sacerdotes, religiosos, religiosas y a todas las personas que tienen diferentes servicios y responsabilidades en la iglesia. Padre, ha sido un gusto conversar con usted de este importante tema del catecismo. Muy agradecidos por su participación, por su predisposición y no queremos irnos, no queremos cerrar el programa sin antes tener su mensaje final y su bendición. Dios le pague, Juanito, por la invitación, siempre dispuesto para compartir un poquito de lo que vamos descubriendo del gran amor de Dios para con los demás. Mi mensaje final,
ya lo decía hace un ratito, que todos seamos Iglesia Católica y que nos sintamos parte de esta Iglesia Católica. Todos nosotros, fieles laicos, consagrados, sacerdotes, religiosos, religiosas, catequistas, animadores, incluso aquellos que a veces dicen, ay, a mí me da un poquito de recelo participar de todo eso, todos nosotros, los bautizados, somos sujetos de evangelización, podemos evangelizar y debemos ser miembros activos de esta evangelización. Y yo le invito a que usted sea el mejor evangelizador del mundo, el mejor evangelizador de su familia y de su mundo. Enséñele a los demás que Dios nos ama y que en ese amor tan grande nos ha regalado a Jesucristo para que podamos tener salvación. Y que este Jesucristo, pensando en nuestra salvación, nos ha dejado esta iglesia que es su cuerpo místico. Y a través de esta iglesia podemos alcanzarlo a Él. Que la gracia del buen Dios esté con todos nosotros y que ustedes y yo podamos redescubrir nuestro ser evangelizadores, nuestro ser misioneros, ser discípulos misioneros del Señor, porque estamos con Jesús, lo amamos, queremos conocerlo más y queremos hacer que todos los demás lo conozcan. Que el amor de Dios reine en su vida y en su corazón y que la gracia del Señor los tenga siempre activos en la fe. No se olvide, nuestra misión es llevar este mundo a las manos de Dios, para que este mundo sea ese terreno fértil en donde el proyecto universal del reino de Dios se vaya actualizando, se vaya volviendo actual. Que el Señor los bendiga, los proteja y los guarde de todo mal, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Muchas gracias, amigos y amigas. Esta fue una transmisión más de su programa Un pueblo que camina. Nos volveremos a ver la próxima semana, el próximo sábado, con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues como dice el Padre, que Dios nos bendiga. Gracias, gracias, Padre Gerardo. Un gusto, Juanito, y qué gusto con todos. Que Dios los bendiga siempre.